No hay mayor placer que sentarse con un gran libro y leer. Y la Biblia es el mejor libro. Tiene grandes historias de amor, preciosos poemas, magníficas enseñanzas, batallas épicas y hasta narraciones misteriosas. Pero para entender qué hay detrás de cada uno de esos relatos, es importante, si no fundamental, conocer los géneros literarios que utilizan cada uno de esos textos bíblicos. Ya en el vídeo anterior hemos analizado alguno de esos géneros: el narrativo, el mito, el legislativo y el profético. Así que ahora continuamos. El género poético expresa sobre todo sentimientos profundos, vivencias internas que nacen de la contemplación y el encuentro con Dios. Son textos generalmente escritos en versos, para ser cantados más que leídos. Son textos llenos de imágenes, metáforas, símbolos y paralelismos, que apelan a las emociones y a las vivencias íntimas. De este modo se provoca un impacto sensorial que despierta la imaginación y la intuición del que lee o escucha, participando así del sentimiento del poeta. Por eso, este lenguaje figurado necesita interpretación, para descubrir la idea, situación o sentimiento que da unidad al conjunto. Por ejemplo, en el Salmo 23, el motivo unificador es la preocupación constante de un pastor por sus ovejas, que evoca el amor providente de Dios. Este género está presente en casi cada uno de los libros que componen la Biblia, en forma de cánticos o himnos, destinados a la adoración y a la oración. Pero el exponente principal es la colección de los 150 poemas de los Salmos, así como los libros de Job, Lamentaciones y Cantar de los Cantares. También parte de Proverbios y Eclesiastés. El género sapiencial hace referencia a las reflexiones realizadas por sabios y pensadores sobre diversas realidades de la naturaleza, la vida cotidiana y los grandes interrogantes del ser humano: el nacimiento, la muerte, la riqueza, el poder, el tiempo, el trabajo, la felicidad. Este tipo de textos buscan dar un sentido más profundo a las actividades de la vida cotidiana, recordando que la vida de fe no desplaza ni sustituye la rutina terrenal. Es más, que es precisamente en las acciones diarias donde se pone por obra los asuntos de la fe. Los autores sapienciales se basan en la experiencia individual y en el patrimonio común acumulado por generaciones. Por lo que estos escritores sagrados no transmiten la voz de Dios como lo podría hacer un profeta, sino que transmite la sabiduría de la madurez y la experiencia a aquel que todavía no la tiene. Estos textos tienen un interés didáctico, ya que están al servicio de la educación y la enseñanza. Son propuestas prácticas para adquirir habilidades para la vida, ya que hacen énfasis en lo moral, más que en lo cultural o espiritual. Los libros didácticos tienen un lenguaje corto, sentencioso, claro, directo, popular y a veces poético. Explican la vida en términos de contrastes, entre algo y lo opuesto, entre el bien y el mal, entre la sabiduría y la necedad. La finalidad es hacer ver que la vida es una sucesión constante de toma de decisiones, que nos afecta a nivel personal y que el futuro es fruto de esas elecciones que hacemos. El libro de los Proverbios es un ejemplo claro de todo esto. También se consideran libros sapienciales por su género literario a los libros de Job, Eclesiastés, Sabiduría y Eclesiástico. El género epistolar es el género predominante en el Nuevo Testamento, teniendo en cuenta el espacio que ocupa. En la antigüedad clásica había dos géneros epistolares, las cartas familiares y las epístolas, que eran una especie de tratados o ensayos sobre un tema, dedicados a una personalidad, amigo o familiar. En la Biblia, los textos de este género tienen ambos aspectos. Presentan un tono familiar con saludos, recomendaciones y despedidas, pero también tienen enseñanzas doctrinales y morales. Son una combinación de correspondencia privada y discurso público, comunicaciones ocasionales dirigidas a una audiencia específica ante situaciones concretas, para exhortar, corregir y animar a las comunidades a modo de evangelización a distancia. La estructura de las cartas es muy parecida a las cartas que podíamos escribir o recibir nosotros, cuando aún se escribían cartas en papel. Son pensamientos que salen de la mente del escritor con cierto orden, pero de manera emocional,
una lluvia de ideas que responden a situaciones conocidas por el autor o que contestan a preguntas que se han formulado con anterioridad o a dudas que la comunidad ha manifestado. O sea, igual que cuando escribimos nosotros alguna carta. La idea inicial y la intención es clara, pero con frecuencia solemos saltar de un tema a otro, aunque la mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento comienzan con una excepción más doctrinal y luego pasan a la aplicación práctica. Pertenecen a este género las 13 cartas de San Pablo, las 2 de San Pedro, las 3 cartas de San Juan, la carta a los Hebreos, la de Santiago y la de San Judas. La palabra griega apocalipsis significa desvelar o revelar, por lo que el género apocalíptico es el que desvela lo que va a suceder, el fin de la historia y la eternidad que lo seguirá. Es decir, este tipo de textos, a través de símbolos e imágenes, tratan sobre el final de los tiempos y del mundo. No se dan predicciones concretas y exactas sobre el cómo y el cuándo será ese final. El mensaje apocalíptico es un mensaje de esperanza para una comunidad que está viviendo la persecución, donde el mayor peligro es que ante la situación de desesperación abandonen la fe. El género apocalíptico interpreta los acontecimientos para entender, por encima de las apariencias, el sentido global de la historia y levantar así los ánimos decaídos en tiempos de desgracia. Muestra el conflicto espiritual entre el bien y el mal, el dominio de Dios sobre la historia y la naturaleza, pero sobre todo enseña que al final el bien triunfará sobre el mal. Este género se caracteriza por sus revelaciones dramáticas, sobre todo del futuro, además de por sus relatos simbólicos, visiones, sueños, alegorías y marcados contrastes. Los animales, los números, los colores y los grandes cataclismos hacen que este tipo de textos resulten enigmáticos y sorprendentes. Al utilizar un método de descripción tan simbólico y visionario, muchos de los detalles de este tipo de escritura no están cerrados. Es decir, siempre se están cumpliendo, aunque se cumplirán de manera definitiva al final de la historia. Al ser detalles descritos en términos indefinidos, los cristianos de cada era tienen razones para pensar que el final de la historia podría darse en su propio tiempo. El género apocalíptico es usado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El libro del profeta Daniel y el de Zacarías en el Antiguo Testamento, como el libro del Apocalipsis, son los libros donde este género está más presente.